Amén, mis amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo de una manera especial. De verdad que me place estar recibiendo esta oportunidad de hacer uso de la palabra del Señor en esta preciosa ocasión. Y bueno, a manera de inicio, ¿verdad? Decimos que la misericordia de Dios ha sido bueno porque aún estamos de pies. En el día de hoy tenemos un tema muy interesante, que es Jesús, la luz del mundo. Sabemos nosotros que estamos viviendo en un medio, en un mundo donde está lleno de tinieblas, que dicho sea de paso mencionar que está siendo gobernado por el príncipe de las tinieblas. Aunque entendemos que el mundo y la creación y todo lo que existe eh, fue creado por Dios y Dios es su dueño, tenemos un mundo que está siendo dominado bajo las autoridades de las tinieblas, porque así se maneja el hombre en un mundo de pecado. Amén. Así que en este estudio vamos a ver a Jesús como la luz del mundo. Amén. Así que a manera de inicio vamos a comenzar con los objetivos para este estudio. Dice que el primer objetivo es reconocer que Jesús es la luz del mundo para todos los hombres en todo lugar y todo momento. Objetivo número 2 dice entender que ningún otro hombre ni método religioso puede disipar las tinieblas espiritual sino solo la luz de Cristo. El objetivo número 3 dice descubrir que la luz de Cristo nos da vida y a su vez nos hace florecer. Amén. Entonces, la base bíblica la encontramos en el libro de Juan, su capítulo 8, verso 12 al 20. Amén. Y se lee de la siguiente manera. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo, ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no sois yo solo, sino que yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Amén. Esta es la base bíblica sobre la cual haremos tornar este estudio bíblico, ¿verdad? Ahora bien, en la parte que acabamos de leer, hay una frase que dice otra vez habló Jesús. Empieza así la lectura bíblica que acabamos de leer, y en este estudio que estamos analizando el libro de Juan capítulos por capítulos, como ya hemos venido haciendo en anteriores ocasiones. Aquí también vamos a definir, ¿verdad?, algunas cuantas frases interesantes en la base bíblica que acabamos de leer. Por ejemplo, en esta ocasión nos encontramos con que la base bíblica empieza con una frase diciendo otra vez habló Jesús. Amén. Otra vez les habló Jesús. Aquí vemos, hermanos, que, bueno, de manera de contexto, para contextualizar este estudio, estamos en un momento donde en el pueblo de Israel, ¿verdad? En el pueblo de Israel se había terminado lo que era la fiesta de los tabernáculos. Como ya usted y yo sabemos, habíamos mencionado en anteriores ocasiones que en estas fiestas lo que se hacía era recordar la peregrinación en el desierto, ¿verdad? Durante los 40 años que el pueblo estuvo peregrinando en el desierto y recibiendo el favor, la protección y la prosperidad de Dios en el desierto. Entonces, se había terminado esta celebración que los judíos tenían acostumbrado a hacer, y ahora nos encontramos donde Jesús está en el templo. Y estando Jesús en el templo, en algún momento Jesús vio
los candeleros de oro y las lumbreras que estaban en el templo. Y Jesús dice que Él es la luz del mundo. O sea, Jesús, viendo el candelero de oro que estaba prendido en el templo, aprovechó la ocasión para utilizar este elemento físico para hablar acerca de él mismo, haciéndose ver como la luz del mundo. Entonces, los candeleros que estaban en el templo hacían recordar, simbolizaban lo que eran las lumbreras de fuego con las cuales Dios había dirigido al pueblo, ¿verdad? Y con las cuales Dios alumbraba al pueblo en las noches. Dice que de día Dios estaba con ellos, con el pueblo de Israel, con una columna de nube, y de noche con una columna de fuego. Entonces esto era lo que representaban esas lumbreras en el templo, a lo que Jesús utiliza esta gráfica, ¿verdad? Para él dar una enseñanza bíblica acerca de la luz del mundo en la persona de Jesús, Hijo de Dios. Amén. Y aunque la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad?, había terminado, Jesús utiliza esta ocasión para entonces volver a recargarle, volver a decirle y volver a hablarles acerca de Jesús y del plan de salvación, hablarles acerca del Evangelio. Pero nosotros entendemos que como estaban ellos para esos tiempos, con su incredulidad de pensamiento y sus mentes entenebrecidas, que no querían, por más que Jesús le hablaba y por más que Jesús era reiterativo, de alguna y otra forma, mostrándole con unos y otros ejemplos acerca del plan de salvación y acerca del Evangelio, de su plan de salvación, y cuando les predicaba acerca de que Él era el Hijo de Dios, el Mesías que había de venir, no les recibían. Por eso muchos judíos no alcanzaron nunca la salvación. Y hasta el día de hoy hay muchas personas que están esperando que realmente venga el Mesías, pero no se dan cuenta que ya Jesús vino hace miles de años. Amén. En esta ocasión estamos viendo a Jesús que con el amor de Dios, de salvarles, de hacer que esa luz resplandezca en ellos, Jesús está hablándole de una manera reiterativa. Por eso comienza diciendo, otra vez Jesús les habló. Amén. Jesús les habló. Estas palabras implican que el mundo necesita de su luz, porque está sumido en las tinieblas morales y espirituales. Viendo Jesús las tinieblas que estaban gobernando para ese tiempo, las tinieblas que también nosotros podemos ver, que estamos viviendo en estos tiempos, que si bien es el caso, no se han quedado las tinieblas para los tiempos anteriores, sino que para este tiempo también los hombres siguen con las mismas tinieblas espirituales, las mismas inmoralidades sexuales y aún mayores. Entonces, viendo Jesús las necesidades que estaban patentes en ese tiempo de la humanidad, de la gente apartada de Dios, idos tras su propia designación de pensamiento carnal y influenciado en las obras del pecado. Jesús, viendo las necesidades de los hombres, Jesús viendo, ¿verdad?, lo que había en el corazón del hombre, el pecado, Jesús le dice que Él es la luz del mundo. Si bien es cierto, como ya dijéramos, el mundo estaba entenebrecido, dominado bajo un sistema de pecado regido por lo que es las fuerzas espirituales de maldad, por el reino de las tinieblas de este mundo, que es Satanás. Entonces Jesús sale al aire y se pone en el público y dice que Él es la luz del mundo, que vino a libertar este mundo de las tinieblas morales, de las tinieblas espirituales. Nosotros vemos, hermanos, si nosotros echamos un vistazo a cómo están estos tiempos, nos vamos a encontrar cómo está el mundo sumido en lo que es una profunda tinieblas. El hombre, hermano, está sumido en tinieblas espirituales. Por más que trata de investigar cuál es la verdadera luz, no encuentra, sino que sigue sumergido en su mundo de pecado, en su mundo de incertidumbre, en su mundo de tiniebla, en su mundo temeroso, en su mundo tenebroso, puesto que las personas están distanciadas de Jesús, puesto que las personas no quieren acercarse a Dios para que les alumbre, no vienen a la luz para que sus obras sean
reprendida, sino que siguen en su mundo de pecado. Este mundo de inmoralidad sexual donde las personas están obviando el consejo de Dios y se han ido tras su propio designio carnal y mental, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y un cúmulo de inmoralidades sexuales, las cuales van creciendo cada vez más porque las personas son inventadores de lo malo. Entonces vemos, hermano, que el mundo está sumido en tinieblas. Bien cierto es lo que se le dijo en Malaquías, su capítulo 4, verso 2. Mas vosotros, lo que temáis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Amén. Entonces aquí en Malaquías se está hablando, refiriéndose ahora a los que sí les reciben, a los que tienen su nombre, a los que temen su nombre, que sobre ellos sí nacerá el sol de justicia, ese sol que alumbra, ese sol que ilumina. Jesús, ¿verdad? En ellos nacerá su sol de justicia y traerá la salvación. Amén. Entonces vamos a continuar y vamos a ver la siguiente frase que encontramos en este verso, que dice: el que me sigue no andará en tinieblas. Los judíos podían cuestionar la afirmación que Jesús acababa de hacer, cuando Jesús dice que yo soy la luz del mundo. Era muy fácil determinar si realmente Jesús era la luz del mundo, pero por su mente entenebrecida y por su conciencia cauterizada, no les dieron paso a recibir esa luz del mundo que estaba frente a sus ojos. Simplemente tenían que ver cómo era el testimonio de aquellos que le seguían, cómo estaban andando aquellos que le seguían, si andaban en luz o andaban en tinieblas. Si bien es cierto, cuando las personas, hermanos, se encuentran con Jesús, su vida cambia, su vida es diferente. Había que ver diferencia entre las personas que andaban con Jesús, que le habían seguido, cómo habían cambiado su manera de ser, de vivir y de comportarse, cómo habían cambiado su vida. Esas personas que ahora seguían a Jesús, que se habían encontrado con Jesús. O sea, había forma de conocer que Jesús realmente era la luz del mundo, era el Mesías que había de venir. Entonces, nosotros encontramos en el verso la palabra tinieblas, que denota distintas cosas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en un sentido físico puede referirse a una persona que está ciega, una persona que no tiene la capacidad o la cualidad de ver. Entonces, por ejemplo, este caso lo encontramos en Hechos, capítulo 13, verso 11, donde a alguien se le dice que quedará ciego, que no verá la luz. Entonces esta persona era ciega y no podía ver la luz. Aquí se está refiriendo a una persona ya ciega físicamente, pero no, en el otro sentido espiritual en el cual podemos hacer referencia es en el mismo sentido de que la gente no le ha nacido el conocimiento de Dios en su vida. Tienen una tiniebla espiritual y por eso se dice en el sentido espiritual que no conocen a Dios y que están en tinieblas. Amén. Entonces nosotros podemos ver que Jesús es la luz del mundo, que sí erradica las tinieblas del pecado y de la oscuridad. La palabra de Dios, cuando menciona la luz del mundo, también hace ver que la luz del mundo tiene sus propios frutos. La luz del mundo, la luz de vida, que es Jesús, también está enlazado a lo que es una vida de frutos espirituales, de frutos de vida que las personas dejan manifestar al momento que reciben a Jesús, como también las tinieblas, sus obras también son malas, sus obras son tenebrosas, sus obras son de oscuridad y también dejan sus frutos manifiestos, que son obras de maldad. Ahora bien, el apóstol Pablo habló de esas personas que están en tinieblas como los que andan en la vanidad de su mente, teniendo entenebrecido el entendimiento, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esto lo encontramos en el libro de Efesios, su capítulo 4, verso 17 al 18. Pablo hablando de estas personas que tienen el entendimiento entenebrecido, que andan en la vanidad de su mente. Porque así como es la mente, hermano, de las personas que están entenebrecidas, así también esa mente entenebrecida
provoca obras perdón, entenebrecidas que también están viciadas en las obras de la carne. Entonces, por eso Pablo le dice que esas personas están en la vanidad de su mente, en su entenebrecido entendimiento, que también conlleva a lo que es una forma de vida alejada de los principios divinos. Quienes así viven participan en las obras de las tinieblas. Porque, hermanos, sabemos, si bien es cierto, es que la mente es lo que determina nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestra forma de comportarnos, de ser, nuestro estatus. La mente que determina todo eso. Si nosotros queremos hacer un cambio en nuestras vidas, primero tenemos que hacer un cambio de pensamiento, de mentalidad. Entonces, cuando la mentalidad es tenebrosa, así también nuestra vida, nuestros actos van a ser tenebrosos. Pero si nuestra mente está en luz, entonces también nuestra vida estará en luz. Nuestras actuaciones serán las correctas, estarán en luz, porque nuestro pensamiento así estaría obrando. De lo designio del corazón, de lo que hay dentro de nosotros, así nosotros actuamos, así nosotros accionamos. También, como dice la palabra de Dios, de la abundancia del corazón habla la boca. Y no tan solamente que habla la boca, sino que también se conduce uno. De lo que hay en nuestras vidas, en nuestros corazones, así también son determinadas nuestras acciones, según lo que hay en ellos. Ahora bien, hay ciertos versos bíblicos. Por ejemplo, uno de ellos es Romanos capítulo 13, verso 12, que hablan también acerca de las tinieblas. Por ejemplo, Romanos capítulo 13 dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Amén. Aquí está dejando ver que hay obras de las tinieblas, pero que también podemos vestirnos de las armas de la luz para contrarrestar las obras de las tinieblas. Porque si bien es cierto, cuando la luz llega, las tinieblas se desvanecen. Amén. Entonces, de la manera de como nosotros podemos alumbrar y ser luminares en este mundo y dominar las tinieblas es cuando la luz hace su acción. Cuando la luz llega, las tinieblas se desvanecen. La manera de alumbrar este mundo que está entenebrecido en su vida entenebrosa de pecado es nosotros alumbrándoles a las personas con la luz de Cristo. Cuando las personas se dejan alumbrar con su luz, entonces este mundo va a recibir su salvación, va a recibir realmente la iluminación de Dios. El sol de justicia de Dios va a iluminar a este mundo que vive un mundo de incertidumbre, de inseguridad, un mundo tenebroso, un mundo de maldad, donde las personas van según su continuo corazón, que va continuamente, valga la redundancia, al mal, inventando pecados diferentes. Las personas inventando formas nuevas de ofender a Dios, inventando maneras nuevas de transgredir la palabra, las escrituras, la ley de Dios y de hacer ofender a Dios por la ignorancia que en ellos hay, dice la palabra en Efesios 4:7. Pero en Efesios capítulo 5 verso 11 nos dice a nosotros: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Amén. Nos manda a reprenderlas. En ese sentido, hermano, perdón, a nosotros se nos está dando una orden, perdón, y es de nosotros nos quedarnos con los brazos cruzados frente a las manifestaciones de las obras de las tinieblas, sino que estamos llamados a reprenderlas. Por ejemplo, hay ocasiones donde usted ve cosas que no están bien, que no están correctas, y bueno, aquí me estoy refiriendo a cosas que se hacen o que hace algún hermano de la iglesia, porque si bien es el caso y si bien es cierto, para no desaprovechar el momento y poner este ejemplo, no solamente fuera del evangelio hay tinieblas, sino que hay muchas personas que dentro de la iglesia, aún estando en la iglesia, aún teniendo tiempo en la iglesia, viven en tinieblas porque todavía no les resplandece la luz de Cristo. Entonces, por eso es que no todo lo que están son y no todo lo que están
no todo lo que están son. Entonces, hay pueblos que aún estando en el Evangelio no pertenecen al Evangelio, no están en el Evangelio. O sea que dentro del Evangelio hay un pueblo que no es de Dios, porque son personas que no dejan que Dios trabaje en sus vidas y que se mantienen en obras infructuosas de las tinieblas. Entonces, frente a tales personas, cuando nosotros veamos actuando a tales personas cometiendo determinados errores, nosotros estamos llamados, responsabilizados a reprender sus obras, a no participar en sus obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, como dice Pablo, que no nos quedemos con los brazos cruzados cuando veamos que algún hermano está comportándose o actuando erróneamente, haciendo algún tipo de error, que no nos quedemos con los brazos cruzados, sino que también podamos llamar la atención y aconsejarle, amonestarle, y con eso, hermano, yo le aseguro que nosotros ayudamos más que si estuviéramos criticándole o murmurándole. Vamos a continuar. Dice, otra frase que vamos a estudiar es donde dice, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. O sea, Jesús aquí, ¿verdad? Añadió un detalle bien importante, y es que la luz a la que se refería no simplemente comunica iluminación externa, sino que se convierte en una posición interna. Amén. Una posición interna que ilumina tanto por dentro como afuera, que ilumina nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro entendimiento. La luz de Cristo, hermano, ilumina tanto por dentro como por fuera. Va mucho más allá del conocimiento intelectual, puesto que también nos da vida. Esto, hermano, es comparado como el ejemplo de un árbol o de una flor que realmente al recibir la luz del sol florece. Así somos nosotros cuando recibimos la luz de Cristo, que florecemos, que nos da vida. Y si bien es cierto, en el libro de Juan, su capítulo 1, verso 4, nos relaciona lo que es la luz de Cristo con la vida. Amén. Así que por eso que la palabra dice que todo pámpano que en él no lleva frutos será cortado. Pero la manera de cómo nosotros dar frutos en Dios es cuando estamos sembrados en él. Porque cuando estamos sembrados en él podemos dar frutos. Cuando estamos en la luz del Cristo podemos florecer. Así como si fuera el caso de las flores, que cuando reciben la luz del sol, entonces pueden florecer y ponerse hermosas, porque necesitan esa luz del sol que le proporciona esos nutrientes, por así decirlo, que ellas necesitan. Nosotros también necesitamos, físicamente hablando, literalmente hablando, necesitamos la luz del sol. Así, de esa misma forma, necesitamos nosotros de Cristo para nosotros vivir, para nosotros florecer, para estar en salud. Necesitamos su luz. Cierto es el caso, hermano, de que nuestro cuerpo recibe ciertos elementos del sol que aportan a nuestro cuerpo, aportan ayudándonos, ¿verdad? Eh, a lo que es nuestra salud. Realmente aportan para nuestra salud. La luz del sol, hermano, para que usted lo sepa, aporta nuestra salud. Así también la luz de Cristo, cuando nosotros recibimos, aporta nuestra salud espiritual, y por eso que nosotros podemos ser hijos de Dios. Amén. Así que vamos a ver donde dice, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy. En algún momento Jesús le estaban diciendo que su testimonio era falso porque él decía que él era la luz y se hacía ver como la luz del mundo. Entonces los fariseos están blasfemando contra Jesús y le están juzgando, diciéndole que él no era la luz del mundo, que porque él decía eso, que su testimonio es falso. Entonces Jesús les responde de la siguiente manera, que él no estaba solo, que él es, o sea, que él es el verdadero, o sea, que su testimonio es verdadero porque su padre le había enviado. Nosotros conocemos que según la ley el testimonio de dos es verdadero.
Pero aquí los fariseos están altercando contra Jesús, le están juzgando. Imagínense, hermano, un hombre altercando con Dios, como el caso de Job, que en algún momento se puso a altercar con Dios. Entonces Dios le dice, pero ven ahora, defiéndete. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé los cielos y la tierra? Entonces, por eso que Job termina diciendo más adelante, yo hablaba lo que no entendía, cosas desconocidas para mí, demasiado sublime. Yo no conocía, no tenía conocimiento de nada de eso, hablaba cosas que no entendía, pero ahora mis ojos te ven. Entonces, altercar contra Dios, hermano, eso es algo absurdo. Aquí están los fariseos altercando contra Dios. Y están tratando de tener una argumentación entre Jesús y ellos, entre Dios y ellos, una argumentación. Entonces es algo absurdo porque estaban utilizando ley para hombres, no podían juzgar a Dios con el mismo criterio. Entonces eran jueces incompetentes porque tampoco conocían de dónde Jesús venía para juzgar a Dios, ¿verdad? Para juzgar a Jesús tampoco sabían de dónde Jesús venía. Ellos no conocían a Jesús, no sabían de dónde Jesús venía, porque Jesús hablaba de esa forma, ¿verdad? Porque Jesús hablaba de esa forma. Y esto era porque simplemente no tenían fe de recibirlo como realmente el Mesías. Porque si naturalmente ellos pudieran estudiar, bueno, pero es que Él es hijo de José y María. Él es hijo de José y María. Entonces, ¿por qué Él habla de esta manera? Que Él es la luz del mundo. Pero sí ellos entendían que Él estaba hablando en tonos espirituales, dejándose publicar como el Hijo de Dios, el Mesías, a quien ellos por su poca fe no pudieron recibir. Si hubiesen tenido más fe, entonces hubiesen hecho un juicio más cuerdo. Pero al no tener esa fe, no pudieron relacionarlo con el Mesías y hacer un juicio como tal. De todos modos, el Señor no juzga a nadie, y si juzgara, su juicio es verdadero. Como Jesús dice más adelante, de que Jesús va a juzgar más adelante, claro que sí es cierto, pero la afirmación de que la luz, de que Jesús es la luz del mundo, no requeriría testigos, sino que estaría probada simplemente por su eficacia. Amén. Así que hay otra frase dentro del texto que acabamos de leer que dice, vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Amén. Dicen que pretendían juzgar como si fuera un hombre, mas no podían aplicar las mismas pautas como si fuera un hombre terrenal, porque Jesús es Dios. Por ejemplo, en estos días a nosotros se nos presentó un caso, y es el caso que nosotros conocemos, el caso de una pastora que está siendo juzgada. Hay otra pastora que fue y habló para defenderla, pero lo primero que dijo esa otra pastora fue que ella no la conoce. Entonces se ella misma se destituyó en esos conversatorios que iba a hacer ahí, en esa opinión, en ese testimonio, porque si ella no conoce a la persona, entonces ¿para qué la va a defender? ¿Para qué la va a defender? ¿Para qué va a hablar positivamente a favor de la pastora si no la conoce? Es el mismo caso que vemos aquí con los fariseos que están tratando de juzgar a Jesús, que están juzgando a Jesús diciéndole que su testimonio era falso, que él no era verdadero. Entonces no conocían a Jesús. Jesús le dice, pero ustedes ni siquiera saben de dónde yo vengo. Para ustedes juzgarme, ustedes tienen que conocerme, tienen que saber de dónde yo vengo, quién es mi padre, a quién yo me refiero. Y ustedes no quieren conocer nada de esto, porque ustedes no lo quieren creer, no lo quieren recibir. Entonces ustedes no saben nada de mí. ¿Con qué ustedes me están juzgando? Un juez o un abogado que juzga a alguien sin tener causa o sin tener razón, sin tener prueba, entonces su testimonio es falso. ¿De qué va a servir algo que no se demuestra? Bien, algo que no se demuestra, algo que no tiene fundamento verídico en un tribunal. Entonces, en este caso, realmente los fariseos están perdiendo en contra de la argumentación que Jesús le está haciendo. Amén. Pero Jesús se defiende diciéndole que él no estaba solo, sino que su padre estaba con él y que por tanto, como en la ley estaba escrito, el testimonio de dos es verdadero. Jesús seguía ganando la argumentación con los fariseos. Vamos a ver, hay otra parte que dice,
ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? ¿Dónde está tu padre? En cualquier caso, hermano, ellos lo que estaban buscando era tratar de buscar una forma de cómo desautorizar y de cómo restar autoridad a la afirmación que Jesús está diciendo acerca de que Él es la luz del mundo. Entonces, como desconocían que Jesús era por naturaleza hijo de Dios, entonces no trataban como entrelazar, como Él siendo hijo de José, entonces es hijo de Dios, y como Él dice que su Padre es Dios, que Él no viene solo. Entonces, como que no trataban, como que no podían enlazar que se estaba refiriendo a que Jesús estaba diciendo que Dios era su Padre, porque al no recibirle no podían enlazar este conocimiento, y por eso terminaron juzgándole y rechazándole. Pero gracias a Dios que cada uno de los que estamos aquí hemos recibido a Jesús como nuestro Mesías, nuestro Salvador, y gracias a esa aceptación también su luz brilla en nuestras vidas. Así que, hermanos, esperando que su luz cada vez más nos guíe en este mundo de tiniebla que estamos viviendo actualmente, de inseguridad, en este mundo de dolor, de espanto, de temor, de dolor, de tinieblas. Que Dios nos guíe, que Dios nos dirija y que nos siga dando su luz para que nosotros sigamos viviendo en su paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, y no como el mundo la da, yo os la doy, decía Jesús en sus predicaciones. Así que cuánto gozo nos trae a nosotros entender y sentir la paz de Cristo en medio de estos tiempos donde hay cientos y cientos y cientos de personas, miles de personas que mueren día por día frente ahora a esta situación que está viviendo el mundo, situación de inseguridad, de tiniebla, de espantos, de terror, por así decirlo realmente. Nosotros necesitamos seguir viviendo en su luz en medio de estos tiempos tenebrosos. Así que, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo, esperando que este estudio haya sido de bendición. Dios le bendiga más.